Bien, vamos a comenzar con otra clase, en este caso con una clase de química. En concreto con la unidad didáctica que hace referencia a uno de los puntos más importantes o más básicos de la clase de química, como podría ser, en este caso, la formulación inorgánica. Ahí podríamos poner a través de una imagen, algún tipo de dibujo, pues este inicio de explicación. Habría que ver primero, para comenzar, qué es la formulación inorgánica. Esta formulación se basa en unos iones terminados en uro, formados por no metales, donde se les resta 8 al número de la columna, pero si está en la columna 13, al número 8 se le restan 3 y si está en la 14 va cambiando. Podríamos poner algún tipo de ejemplo, como el ion nitruro, que se encuentra en la columna quinta. Podríamos poner otros ejemplos para ver este tipo de formulación orgánica, los iones terminados en ato, como el ion sulfato, el ion clorato o el ion manganato. También podríamos ver iones terminados en ito, como sería el caso de los elementos que siempre van en dos columnas menos que las suyas. Y de ejemplo el ion nitrito. Los iones con hipoito van en cuarto lugar, a la izquierda de su lugar original, y tendríamos, por ejemplo, de una manera muy dinámica y con una imagen, como sería. Por otro lado, los iones con perato, y tendríamos el ejemplo del ion perborato. Los iones con prefijos di, tri, ejemplo ion cromato, dicromato, o otro tipo de iones con el prefijo orto, como el ejemplo de ortocormato. Los iones con prefijo piro, como el ion pirocarbonato. Y vamos a comenzar, por ejemplo, los óxidos. El primero de los óxidos serían aquellos que son neutros, que tienen un ion óxido o 2 menos, y si no es una excepción no se pone el número de valencia del elemento, el ion óxido de calcio, por ejemplo. También podemos ver, dentro de esta explicación de los óxidos, los peróxidos, que se identifican, estos peróxidos, como por ejemplo el ion prosódico, que también son neutros, el de calcio o el de aluminio, como ejemplos. Por otro lado también podríamos hablar de los hidruros. Hidruros como el ion hidruro también es neutro, y de ejemplo el hidruro de hierro o el hidruro de calcio. O los haluros de hidrógeno, que como podemos ver, estos haluros de hidrógeno podríamos poner de ejemplo el hidrógeno más los no metales, el cloruro de hidrógeno, el seleniuro de hidrógeno o el fluoruro de hidrógeno. Por lo que hace referencia a las sales binarias, tendríamos de ejemplo aquellas sales binarias que son neutras y que se formulan con compuestos terminados en uro, como el cloruro de sodio o el sulfuro de hierro. También, por otro lado, tenemos la explicación con ejemplos de los hidróxidos. Dentro de los hidróxidos podríamos tener diferentes ejemplos y también podríamos especificar a qué hace referencia los hidróxidos. El ion hidróxido son también neutros, y de ejemplo el ion hidróxido de calcio y otra vez el ion hidróxido de hierro. Después, otro ejemplo, los ácidos ternarios, donde podemos poner como ejemplo los que terminan por H más y ion, terminado en ato o en ito, si es ácido nítrico. Las sales ternarias,
otro tipo de sales, que están formadas por un ion terminado en ato o en ito más otro compuesto. También son neutras. Y por último, una breve bibliografía de donde hemos sacado toda la información a nuestros alumnos con apuntes y una pequeña conclusión en la que vemos que este trabajo ayuda a entender mejor la química y en concreto la formulación inorgánica. Muchas gracias.